Christopher Nolan y la tragedia de Odiseo, un análisis filosófico de la Odisea. Todos los hombres buscan algo. Algunos buscan poder, otros buscan gloria, pero al final todos buscan regresar a algún lugar. Durante miles de años la historia de Odiseo ha sobrevivido, que aunque habla de monstruos, dioses y mares imposibles, en realidad nunca fue una historia sobre criaturas fantásticas. Fue una historia sobre el ser humano, sobre un hombre perdido intentando recordar quién era. Y quizás por eso Christopher Nolan decidió adaptar la Odisea, porque debajo de la mitología griega existe una pregunta que parece hecha para el cine de Nolan. ¿Qué queda de una persona después de pasar por una experiencia que la cambia para siempre? Nolan ha construido toda su filmografía alrededor de personajes obsesionados con el tiempo, la memoria, la identidad y la culpa. Un hombre que intenta salvar a la humanidad en Interestelar. Un científico destruido por las consecuencias de su creación en Oppenheimer. Un hombre atrapado en una guerra donde el tiempo parece romperse en Darkin. Y ahora, Odiseo. Un rey que gana una guerra legendaria pero pierde 10 años intentando volver a casa. Porque la verdadera tragedia de Odiseo no es que no pueda regresar, es que cuando finalmente regrese ya no será la misma persona que partió. La Odisea no es un viaje, es una transformación. Normalmente pensamos en los viajes como desplazamientos físicos, ir de un punto A un punto B. Pero los más grandes mitos nunca han tratado realmente sobre lugares, han tratado sobre cambios internos. El viaje del héroe no consiste en llegar a un destino, consiste en convertirse en alguien capaz de llegar. Cuando Odiseo abandona Ítaca para luchar en Troya, es un hombre conocido por su inteligencia, su estrategia y su orgullo. Es un guerrero, un líder, un hombre que cree tener control sobre su destino. Pero el océano destruye esa ilusión. Cada monstruo, cada tormenta y cada dios que encuentra representa una parte de sí mismo que debe enfrentar. El cíclope representa la fuerza sin razón. Las sirenas representan la tentación. Circe representa el deseo. Calipso representa la comodidad de abandonar la lucha y cada obstáculo externo es también un conflicto interno. Y ahí está la genialidad del mito. Los monstruos más peligrosos no siempre están afuera. Muchas veces viven dentro de nosotros. Odiseo, el hombre que no sabe vivir sin una misión. Uno de los aspectos más interesantes del personaje es que Odiseo no es simplemente un héroe. Es un hombre profundamente contradictorio. Es brillante, pero también arrogante. Es valiente, pero también impulsivo. Ama a su familia, pero pasa años lejos de ella. Es capaz de engañar a sus enemigos, pero también queda atrapado por sus propias decisiones. La cultura moderna no suele imaginar el héroe como alguien completamente bueno, pero los antiguos griegos entendían algo más complejo. Los grandes hombres también tienen grandes defectos. Odiseo no es un Superman, no es un ser perfecto, es alguien que sobrevive porque piensa rápido, pero también sufre porque no sabe detenerse. Quizás ese sea uno de los puntos donde Nolan encuentra una conexión profunda con el personaje. Muchos protagonistas de Nolan no son hombres incapaces de abandonar una obsesión. Bruce Wayne no puede dejar atrás el trauma. Cobb no puede escapar de sus recuerdos. Oppenheimer no puede escapar de las consecuencias de su creación. Y Odiseo no puede escapar de la necesidad de regresar. El verdadero enemigo, el tiempo. Si existe un tema que une toda la obra de Nolan, es el tiempo. Para Nolan, el tiempo nunca es solamente una medida, es una fuerza que transforma, destruye y revela. Y en la Odisea, el tiempo es el enemigo más poderoso. Odiseo no está luchando solamente contra monstruos, está luchando contra los años. Mientras él está perdido en el mundo, su hijo crece sin él, su esposa envejece esperando, su reino cambia y la vida continúa. Y esta es una de las ideas más dolorosas de la historia. A veces conseguimos regresar al lugar que amamos, pero descubrimos que ese lugar ya no existe como lo recordábamos, porque nosotros cambiamos y porque el mundo también cambia. Penélope, el personaje que espera pero nunca está quieto.
Uno de los errores más comunes al hablar de la Odisea es pensar que Penélope simplemente representa a la mujer que espera al héroe, pero eso sería reducir enormemente su personaje. Penélope no está congelada en el tiempo, ella también tiene su propia batalla. Mientras Odiseo lucha contra monstruos físicos, Penélope lucha contra monstruos humanos. La presión social, la incertidumbre, el miedo y la posibilidad de perder todo lo que construyó. Su inteligencia es un poco diferente a la de Odiseo. Él utiliza la estrategia en el mundo exterior. Ella utiliza la estrategia dentro de su propio hogar. Ambos sobreviven gracias a su capacidad de pensar. Por eso su relación es tan interesante. No es simplemente una historia de amor. Es una historia sobre dos personas intentando mantenerse conectadas a través del tiempo. El héroe moderno ya no quiere conquistar mundos. Durante siglos, las historias de héroes hablaban sobre conquistar territorios, vencer enemigos, ganar gloria, pero el héroe moderno es diferente. El héroe moderno quiere recuperar algo. Quiere recuperar su identidad, quiere recuperar su humanidad, quiere recuperar una parte de sí mismo que perdió. Por eso Odiseo sigue siendo relevante, porque todos conocemos esa sensación. La sensación de cambiar tanto por las circunstancias que un día nos preguntamos, ¿sigo siendo la misma persona que antes? La Odisea es una historia sobre volver a casa, pero también es una historia sobre descubrir si todavía pertenecemos a ese hogar. Nolan y la mitología, convertir dioses en ideas. Una de las cosas más interesantes de una adaptación de Nolan es que probablemente no se acerca a la mitología como una simple aventura fantástica. En sus películas, los conceptos externos suelen representar conflictos internos. El sueño en Inception representa la mente. El espacio en Interestelar representa la conexión humana. La bomba en Oppenheimer representa la responsabilidad moral del conocimiento y los dioses griegos pueden interpretarse como fuerzas psicológicas. Atenea no solamente es una diosa, es la inteligencia. Poseidón no es solamente un dios del mar, es la naturaleza incontrolable. Los monstruos no solamente son criaturas, son pruebas, son símbolos, son partes de la experiencia humana. ¿Vale la pena regresar? Quizá la pregunta más profunda de la Odisea no es ¿podrá Odiseo volver a Ítaca? La pregunta real es ¿qué significa volver? Porque una persona puede regresar físicamente al lugar y seguir estando perdida. Puede abrazar a las personas que ama y sentirse como un extraño. Puede recuperar su casa y haber perdido su identidad. El verdadero viaje de Odiseo no termina cuando llega a Ítaca. Termina cuando acepta quién es después de todo lo que vivió. Y esa es una idea profundamente humana, porque todos, de alguna manera, estamos intentando regresar a una versión de nosotros mismos, a una época, a una persona, a un lugar donde alguna vez sentimos que pertenecíamos, pero quizá la vida no consiste en volver a ser quienes éramos, quizá consiste en aprender a amar a la persona en la que nos hemos convertido. Y esa es la razón por la que después de casi 3000 años seguimos escuchando la historia de Odiseo, porque no habla de un rey griego, habla de nosotros, de nuestras pérdidas, de nuestras obsesiones, de nuestros viajes y de la eterna pregunta humana. Después de todo lo que hemos vivido, ¿todavía podemos encontrar nuestro camino de regreso a casa?